No puedo soportarlo más. El comienzo de una verdad que lo cambió todo. En el mundo brillante y aparentemente perfecto de Hollywood, donde cada sonrisa parece ensayada y cada fotografía cuidadosamente construida, existen historias que nunca deberían salir a la luz. Historias que permanecen enterradas bajo capas de silencio, contratos y promesas rotas. Pero incluso los secretos más oscuros tienen un momento en el que ya no pueden sostenerse. Aquella noche, cuando Elsa Pataky pronunció esas palabras, no puedo soportarlo más. No solo estaba hablando desde el cansancio. Estaba hablando desde una herida que llevaba años formándose en silencio. Pero para entender ese momento, hay que retroceder al principio. Los orígenes de una mujer fuerte. Elsa Lafuente Mediano, conocida por el mundo como Elsa Pataky, nació en Madrid, España. Desde joven, su vida estuvo marcada por la disciplina, la inteligencia y una curiosidad insaciable. Su madre, una publicista apasionada por la cultura, y su padre, un bioquímico metódico, crearon un ambiente donde la ambición y el conocimiento caminaban de la mano. Elsa no era solo una cara bonita, estudió periodismo y siempre mostró una profunda sensibilidad hacia las emociones humanas. Aquellos que la conocían en sus primeros años hablaban de una mujer observadora, intensa y sobre todo muy reservada con su vida personal. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La actuación apareció casi por casualidad, pero pronto se convirtió en su camino. Su belleza, combinada con una energía magnética, la llevó rápidamente a la fama en España y más tarde al reconocimiento internacional. Pero con la fama llegaron también las sombras. El encuentro que parecía un cuento de hadas. Cuando Elsa conoció a Chris Hemsworth, el mundo entero vio el inicio de una historia perfecta. Él, el actor australiano que conquistaba Hollywood con su carisma y su presencia imponente. Ella, la actriz europea elegante, sofisticada y fuerte. Se enamoraron rápido. Demasiado rápido, según algunos, pero para ellos parecía inevitable. Se casaron en una ceremonia íntima, lejos del ruido mediático, y durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo. Las entrevistas, las alfombras rojas, las fotos familiares, todo apuntaba a una felicidad auténtica. Sin embargo, lo que el público veía no siempre coincidía con lo que ocurría puertas adentro. Las primeras grietas, los primeros años de matrimonio fueron intensos. Chris estaba en el punto más alto de su carrera. Rodajes interminables, viajes constantes, compromisos promocionales. La distancia comenzó a instalarse lentamente en su relación. Elsa, por su parte, intentaba mantener el equilibrio entre su propia carrera y la vida familiar. Se trasladaron a Australia buscando tranquilidad, alejándose del caos de Los Ángeles. Pero el silencio a veces puede ser más peligroso que el ruido. Las conversaciones comenzaron a volverse más cortas, las miradas más frías y las ausencias más largas. Elsa empezó a notar pequeños detalles, cosas que por separado no significaban nada, pero juntas formaban un patrón inquietante. Mensajes borrados, llamadas que terminaban abruptamente, cambios de humor inexplicables, nada concreto, nada que pudiera señalar directamente, pero suficiente para despertar una sospecha. La intuición que nunca falla. Dicen que cuando una mujer ama de verdad, también siente cuando algo no está bien. Elsa no era una mujer impulsiva. No confrontaba sin pruebas, observaba, esperaba, analizaba. Y cuanto más observaba, más crecía la sensación de que algo se estaba escapando de su control. No se trataba solo de infidelidad, era algo más profundo, una desconexión emocional, una distancia que no se podía medir en kilómetros. Chris seguía siendo amable, seguía sonriendo, seguía actuando como siempre, pero ya no estaba presente. Y eso, para Elsa, era peor que cualquier traición. El inicio del descubrimiento, todo cambió una tarde aparentemente normal. Chris había salido diciendo que tenía una reunión de trabajo. Nada fuera de lo común. Pero algo en su tono, en su forma de evitar el contacto visual, hizo que Elsa sintiera un escalofrío. No era la primera vez, pero esta vez decidió no ignorarlo. Horas más tarde, una notificación apareció en un dispositivo que Chris había dejado en casa. Un detalle insignificante. Un descuido. Elsa dudó. Durante unos segundos luchó consigo misma. Sabía que cruzar esa línea significaba enfrentarse a una verdad que tal vez no estaba preparada para conocer. Pero también sabía que seguir viviendo en la duda era aún peor. Respiró hondo y miró. El momento que lo cambió todo, lo que encontró no fue una prueba directa. Fue algo más inquietante. Conversaciones ambiguas. Mensajes con tono íntimo, referencias a encuentros pasados y a otros que estaban por venir. No había nombres claros, no había confesiones explícitas, pero había suficiente para entender que algo estaba ocurriendo. Y entonces una frase, una sola frase que le heló la sangre. Una referencia a una mujer mayor.
Alguien que no pertenecía al círculo habitual de Chris. Alguien inesperado. Elsa sintió como el mundo se detenía por un instante. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó en silencio. Ese silencio que solo aparece cuando el dolor es demasiado grande para expresarse. El comienzo del fin. Esa noche, cuando Chris regresó a casa, todo parecía normal. Pero ya no lo era. Elsa lo miró de una forma diferente. Como si estuviera viendo a un desconocido. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento, todo adquiría un nuevo significado. Y en ese instante, comprendió algo fundamental. No se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de decidir qué hacer con ella. No puedo soportarlo más. Las palabras aún no habían sido pronunciadas en voz alta, pero ya estaban dentro de ella, creciendo, preparándose, esperando el momento en que ya no pudieran ser contenidas. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. Las sombras detrás de la sonrisa, la casa seguía siendo la misma. Las paredes blancas, los ventanales abiertos al paisaje australiano, el sonido lejano del mar. Todo parecía intacto, pero para Elsa nada era igual. Después de aquella tarde, después de aquellos mensajes, la realidad había cambiado de forma irreversible. No era solo lo que había visto, era lo que había sentido, una certeza silenciosa que se instaló en su pecho como un peso imposible de ignorar. La actuación dentro de la vida real. Durante los días siguientes, Elsa no dijo nada, ni una palabra. Observaba a Chris como si fuera un personaje en una película que ella ya había visto, pero cuyo final todavía no podía aceptar. Él seguía comportándose con normalidad. Desayunaba con los niños, sonreía, hablaba de trabajo, incluso hacía planes para el futuro. Y eso era lo más desconcertante. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿Cómo podía sostener esa doble realidad sin quebrarse? Elsa, que había pasado años frente a cámaras, sabía reconocer una actuación. Y lo que veía ahora no era improvisado. Era una construcción perfecta. Eso la aterraba. Pequeños detalles que gritan la verdad. A partir de ese momento, cada pequeño gesto empezó a tener un significado nuevo. El teléfono siempre boca abajo, las salidas de trabajo cada vez más frecuentes, los cambios de humor repentinos. Pero había algo más. Un cuidado excesivo en su apariencia en momentos específicos. Un tipo de atención que no encajaba con la rutina familiar, como si alguien, en otro lugar, estuviera esperando verlo. Elsa no necesitaba más pruebas para saber que no era una simple sospecha. Era una historia que ya estaba en marcha. El impulso de seguir buscando, aunque una parte de ella quería detenerse, otra no podía hacerlo. Esa necesidad de entender, de ver hasta dónde llegaba la verdad, comenzó a consumirla lentamente. Una noche, mientras Chris dormía profundamente, Elsa volvió a tomar su teléfono. No era orgullo lo que la guiaba. Era desesperación. Desbloquearlo fue más fácil de lo que esperaba. Como si él, en el fondo, ya hubiera bajado la guardia. Y entonces, encontró más. El rastro invisible. Los mensajes no eran directos. No había declaraciones evidentes, pero estaban cargados de complicidad. Horarios que coincidían. Lugares mencionados de forma indirecta. Palabras que solo tienen sentido cuando dos personas comparten un secreto. Y entre todo eso, una constante. Esa mujer. No aparecía con un nombre claro, pero sí con referencias suficientes para entender su presencia. Una figura que parecía tener un peso emocional inesperado. No era alguien joven. No era alguien pasajero. Era alguien que conocía a Chris de otra manera. Más profunda. Más peligrosa. Elsa sintió un nudo en el estómago, porque aquello ya no parecía una aventura. Parecía algo más serio. La imagen que no podía borrar. Días después, ocurrió algo que terminó de romper la barrera que aún quedaba. Chris recibió una llamada. Se alejó para contestar, como siempre. Pero esta vez Elsa decidió seguirlo en silencio. No quería escuchar. No quería confirmar nada. Pero lo hizo. Desde la distancia, solo pudo captar fragmentos. Palabras sueltas, un tono de voz distinto. Más suave. Más íntimo. Y luego, una risa. Una risa que hacía mucho tiempo no escuchaba dirigida hacia ella. En ese instante, algo dentro de Elsa se quebró. No era celos, era pérdida. La mujer desconocida. Esa misma noche, Elsa volvió a revisar todo. Y finalmente, encontró algo concreto. Una fotografía. No era explícita. No mostraba nada comprometedor. Pero lo decía todo. Chris estaba allí. Y junto a él, una mujer, mayor. Elegante, segura de sí misma. No era una imagen robada, era una imagen cómoda, natural, como si pertenecieran al mismo mundo. Elsa la observó durante largos minutos, intentando entender quién era. Intentando entender por qué. Pero la pregunta más dolorosa no era quién, era desde cuándo. El peso del silencio. A partir de ese momento, Elsa dejó de buscar. No porque no quisiera saber más, sino porque ya sabía suficiente. El resto solo sería confirmación. Y enfrentarse a eso significaba tomar una decisión. Una decisión que no solo afectaría su vida, sino la de toda su familia. Por eso eligió callar.
Por eso decidió esperar. Pero el silencio tiene un precio. Y cada día que pasaba, ese precio se volvía más alto. El distanciamiento inevitable. Chris empezó a notar el cambio. No de forma inmediata, pero sí progresiva. Elsa ya no reaccionaba igual. Ya no sonreía con la misma facilidad, ya no hacía preguntas. Y eso, curiosamente, lo inquietaba más que cualquier confrontación. Porque el silencio de Elsa no era vacío, era consciente. Era una distancia emocional que no podía controlar. Y por primera vez, Chris comenzó a sentirse incómodo en su propio hogar. El momento previo a la tormenta, todo estaba listo para estallar, pero aún no lo había hecho. Elsa seguía esperando el momento adecuado. El momento en que pudiera hablar sin romperse. El momento en que la verdad ya no pudiera ser negada. Y mientras tanto, la tensión crecía. Invisible para el mundo. Imposible de ignorar para ellos. Porque cuando una verdad se descubre, ya no hay forma de volver atrás. La confrontación, cuando la verdad ya no puede esconderse. El aire en la casa se había vuelto denso. No había gritos. No había discusiones. Pero había algo mucho más peligroso. Una calma tensa, sostenida por dos personas que sabían que estaban al borde de algo irreversible. Elsa ya no necesitaba más pruebas. Ya no necesitaba buscar. La verdad estaba ahí, respirando entre ellos, creciendo en cada silencio, en cada mirada evitada. Y finalmente, llegó el momento. La noche que lo cambió todo fue una noche cualquiera. O al menos, eso parecía. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. Afuera, el viento movía suavemente los árboles, como si el mundo continuara sin darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir dentro de esas paredes. Chris estaba en la sala, revisando su teléfono. Elsa lo observó desde la distancia durante unos segundos, no con rabia, no con desesperación, sino con una claridad que nunca antes había sentido. Caminó lentamente hacia él. Cada paso era una decisión, cada segundo, una despedida de la versión de su vida que había existido hasta ese momento. «Tenemos que hablar». Chris levantó la mirada. Algo en el tono de Elsa lo hizo dejar el teléfono inmediatamente. No era una frase nueva, pero esta vez era diferente, más firme, más definitiva. «Claro», respondió él, intentando sonar tranquilo, pero ya era tarde para fingir. Elsa se sentó frente a él, lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al hombre con el que se había casado. Vio a alguien que le había mentido. El silencio antes de la caída. Durante unos segundos, ninguno habló. El tiempo pareció detenerse. Chris intentó sostener su mirada, pero algo en la expresión de Elsa lo obligó a desviar los ojos. Y en ese pequeño gesto, todo quedó claro. La primera pregunta, ¿quién es ella? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Directa, sin rodeos, sin posibilidad de escape. Chris no respondió de inmediato. Su mente buscó respuestas, excusas, explicaciones, pero ninguna parecía suficiente. «No sé de qué hablas», dijo finalmente. Una frase automática, instintiva, pero completamente inútil. Elsa no reaccionó. No levantó la voz, no mostró sorpresa. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. «La verdad comienza a filtrarse. No me mientas», dijo ella en voz baja. Y entonces colocó el teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Los mensajes, la fotografía, las pruebas. Chris sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante unos segundos no supo qué decir. No porque no hubiera una respuesta, sino porque ya no había forma de esconderla. El derrumbe de la máscara. El silencio se rompió. Pero no con palabras. Con un suspiro. Largo, pesado. Chris pasó una mano por su rostro, como si intentara borrar la situación. Pero no podía. «No es lo que parece», empezó. Elsa cerró los ojos por un instante. Esa frase. La más predecible. La más vacía. «Entonces explícamelo», respondió ella sin levantar la voz. Y ahí, algo cambió. La confesión incompleta. Chris dudó. Miró hacia otro lado. Volvió a mirarla. Y finalmente habló. Es alguien del pasado. No era una negación. Pero tampoco era toda la verdad. Elsa lo supo de inmediato. ¿Del pasado?, repitió ella. Entonces, ¿por qué está en tu presente? La pregunta fue precisa, dolorosa, imposible de esquivar. El nombre que nunca quiso escuchar. Chris respiró hondo. Sabía que ese era el punto sin retorno. «Se llaman...» Hizo una pausa. «No importa». Elsa sintió una mezcla de frustración y tristeza. No quería solo un nombre. ¿Quería entender? «Para mí sí importa», dijo con firmeza. Y entonces, él cedió. No con orgullo, no con alivio, sino con resignación. Era una mujer que había conocido años atrás. Alguien que había reaparecido en su vida de forma inesperada. Alguien que, según él, entendía partes de él que había olvidado. Cada palabra era una herida, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. La verdad más dolorosa no fue planeado, añadió Chris. Simplemente pasó. Elsa sintió un vacío en el pecho, porque esa frase era peor que cualquier otra. No era un error puntual, era una elección repetida. «¿Desde cuándo?», preguntó ella. Chris dudó. «¿Y ese silencio?».
fue la respuesta. La ruptura invisible. En ese instante, algo se rompió definitivamente. No fue un grito. No fue una escena dramática. Fue algo mucho más profundo. La confianza. Elsa lo miró por última vez como a su esposo. Y en ese momento, entendió que ya no podía verlo así. No puedo soportarlo más. Las palabras finalmente salieron. Suaves, pero cargadas de todo lo que había contenido durante días. No puedo soportarlo más. Chris levantó la mirada. Por primera vez parecía realmente afectado, pero ya era tarde, porque Elsa no estaba pidiendo explicaciones. Estaba marcando un límite. El comienzo del final o de algo nuevo. Esa noche no terminó con una decisión inmediata. No hubo maletas. No hubo despedidas. Solo silencio. Pero no el mismo silencio de antes. Este era diferente. Era el silencio después de la verdad. Y una vez que la verdad se dice en voz alta, ya no hay forma de volver a esconderla. El encuentro. Cuando dos mundos colisionan, después de aquella noche, nada volvió a ser igual. No hubo reconciliación inmediata. No hubo promesas que pudieran reparar lo que se había roto. Solo una decisión silenciosa que Elsa tomó sin decírselo a nadie. Necesitaba verla, no a través de una pantalla. No en una fotografía congelada en el tiempo, sino cara a cara. Porque algunas verdades solo pueden entenderse cuando se miran directamente a los ojos. La decisión más difícil. Durante días, Elsa vivió en un estado extraño. Exteriormente, todo parecía normal. Seguía con su rutina, con su familia, con las apariciones públicas cuidadosamente controladas. Pero por dentro, estaba preparando algo. No era un acto impulsivo, era una necesidad. Saber quién era esa mujer. Entender qué había entre ellos. Y sobre todo, enfrentarse a aquello que había destruido su realidad. Chris lo intuía. Podía sentir la distancia, la determinación silenciosa en cada gesto de Elsa, pero no sabía exactamente qué iba a hacer, y esa incertidumbre lo inquietaba profundamente. El nombre, finalmente, una tarde, sin levantar la voz, Elsa volvió a sacar el tema. Necesito saber quién es. Esta vez Chris no intentó esquivar la pregunta. Sabía que ya no tenía sentido mentir. El nombre salió de sus labios con dificultad, como si pronunciarlo lo hiciera todo más real. No era una celebridad, no era alguien del mundo del espectáculo. Era una mujer que había vivido lejos del ruido mediático, más mayor, más discreta, pero con una presencia que, según Chris, no podía ignorar. Elsa escuchó en silencio. Cada palabra confirmaba algo que ya intuía. Esto no había sido superficial. El encuentro inesperado. Elsa no le dijo a Chris lo que iba a hacer. Simplemente actuó. Días después, utilizando la poca información que tenía, logró localizar el lugar donde aquella mujer solía ir. No fue fácil, pero tampoco imposible. Porque cuando alguien quiere encontrar la verdad, termina encontrándola. Y así, una tarde tranquila, en un lugar aparentemente insignificante, sus caminos finalmente se cruzaron. Dos miradas, una verdad. La mujer estaba allí, sentada, tranquila, como si el mundo no tuviera prisa. Elsa la reconoció de inmediato, no por la fotografía, sino por algo más. Una sensación, esa intuición que le decía, es ella. Durante unos segundos, Elsa dudó, no por miedo, sino porque sabía que, después de ese momento, nada volvería a ser como antes. Pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. La conversación que nadie esperaba. ¿Podemos hablar? La mujer levantó la mirada. No parecía sorprendida. Eso fue lo primero que impactó a Elsa, como si, en el fondo, ya supiera que ese momento iba a llegar. Claro, respondió con calma. Su voz era serena, segura. No había culpa evidente, pero tampoco arrogancia. Eso desconcertó aún más a Elsa. La verdad, desde el otro lado, se sentaron frente a frente. Dos mujeres unidas por una misma historia, pero desde lados completamente opuestos. Elsa no perdió el tiempo. Sé lo que hay entre tú y Chris. La mujer no lo negó, solo bajó la mirada por un instante, y luego habló. ¿No empezó como piensas? Esa frase. Otra vez. Pero esta vez, sonaba diferente. Más honesta. Más pesada. Una conexión inesperada. La mujer explicó que había conocido a Chris años atrás, en un momento en el que él no era quien es ahora, antes de la fama más grande, antes de la vida que construyó con Elsa. Se habían reencontrado por casualidad, y lo que había entre ellos simplemente volvió. No con intensidad inmediata, sino de forma lenta, silenciosa, peligrosa. El golpe más duro. Él nunca dejó de hablar de ti, añadió la mujer. Esa frase descolocó completamente a Elsa. No encajaba. No tenía sentido. Entonces, ¿por qué?, preguntó Elsa. La respuesta llegó sin rodeos. Porque contigo tiene una vida perfecta. Y conmigo, una parte de sí mismo que cree haber perdido. El silencio que siguió fue devastador. Porque esa explicación no justificaba nada, pero lo hacía todo más complejo. El espejo incómodo. Por primera vez, Elsa no vio a la otra mujer como una enemiga, sino como un reflejo incómodo de algo que no había querido ver. No se trataba solo de traición, se trataba de una fractura más profunda. En la relación, en el tiempo, en las decisiones que ambos habían tomado. La decisión que lo cambia todo. Cuando Elsa se levantó para irse,
Ya no era la misma persona que había llegado. No había gritado. No había atacado. No había perdido el control. Pero algo dentro de ella se había reorganizado por completo. Ya no buscaba respuestas. Ahora tenía claridad. Y con la claridad llega la decisión. El regreso al hogar. Esa noche, cuando volvió a casa, Chris la esperaba. No dijo nada al verla, pero supo. En su mirada había algo distinto. Algo definitivo. Elsa dejó las llaves sobre la mesa, respiró hondo y lo miró, no con rabia, sino con una serenidad que él nunca había visto antes. El punto sin retorno. Ya la conocí. Las palabras cayeron como un golpe seco. Chris cerró los ojos por un segundo. Sabía lo que eso significaba. Sabía que ya no había más espacio para esconderse, pero no sabía qué iba a pasar ahora. Y esa incertidumbre era peor que cualquier confesión. La decisión final. El precio de la verdad. El silencio en la casa aquella noche era diferente a todos los anteriores. No era tenso. No era incómodo. Era definitivo. Después de haber visto a la otra mujer, después de haber escuchado una versión de la historia que nunca imaginó, Elsa ya no tenía dudas. No quedaban preguntas sin respuesta. No quedaban ilusiones que sostener. Solo quedaba una cosa por hacer. Decidir. Una calma que asusta. Chris la observaba desde el otro lado de la habitación. Había pasado horas intentando encontrar las palabras correctas, la forma de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable. Pero cuando vio el rostro de Elsa, entendió algo que lo dejó sin voz. Ella ya no estaba buscando respuestas. Ya había llegado a una conclusión. Y esa calma era más aterradora que cualquier discusión. Tenemos que hablar de verdad. Elsa se sentó lentamente. No había lágrimas en sus ojos. No había rabia en su voz. Solo una claridad que cortaba como un cuchillo. Tenemos que hablar de verdad. Chris asintió, aunque sabía que aquello no sería una conversación como las demás. Se sentó frente a ella y esperó. La verdad sin adornos. No se trata de ella, empezó Elsa. Se trata de nosotros. Esa frase lo descolocó. Había esperado reproches, acusaciones, incluso gritos, pero no esto. Lo que encontré, lo que vi, lo que sentí, continuó. No empezó con ella. Chris bajó la mirada, porque en el fondo, lo sabía. Una relación que se había perdido en el camino. Elsa habló sin interrupciones, de los años, de las ausencias, de los momentos en los que dejaron de hablar de verdad, de cómo, poco a poco, se habían convertido en dos personas que compartían una vida, pero no una conexión. Tú no te alejaste de mí en un día, dijo ella. Lo hiciste poco a poco. Cada palabra era una verdad difícil de ignorar. Chris no intentó defenderse, porque no podía. La confesión más honesta. Por primera vez en toda la historia, Chris habló sin esconderse. No sabía cómo decirlo, admitió. No sabía cuándo empezó, ni cómo detenerlo. No era una excusa, era una admisión. Curiosamente, fue lo único que sonó real en toda la conversación. El giro inesperado. Elsa lo escuchó en silencio. Y luego, dijo algo que Chris no esperaba. No lo voy a luchar por alguien que ya no está aquí. Chris levantó la mirada, confundido. ¿Qué quieres decir? Elsa sostuvo su mirada. Quiero decir que tú ya te fuiste hace mucho tiempo. El impacto de esas palabras fue inmediato, porque no eran una amenaza, eran una conclusión, la decisión. Elsa respiró hondo. Ese era el momento, el punto en el que todo lo que había construido durante años se redefinía. Me voy, dijo finalmente. No hubo dramatismo, no hubo pausa, solo una verdad directa. El peso de una elección. Chris sintió que el mundo se detenía. Había imaginado muchas posibilidades, pero no esa. Elsa intentó hablar, pero ella negó suavemente con la cabeza. No es un castigo, dijo. Es una decisión. Eso fue lo más difícil de aceptar, porque no había enojo en su voz, solo determinación. Una despedida sin gritos, no hubo escenas, no hubo puertas cerrándose con fuerza, solo dos personas que, después de años compartiendo una vida, entendieron que ya no podían seguir en el mismo camino. Elsa recogió algunas cosas, no muchas, lo esencial, porque lo demás ya no importaba. El último momento, antes de salir, se detuvo, no para dudar, sino para cerrar. Miró a Chris por última vez, y en esa mirada no había odio, había algo más complejo, tristeza, aceptación, y una libertad silenciosa que apenas comenzaba. No puedo soportarlo más. Y lo que vino después, aquella frase que había nacido del dolor, se convirtió en el inicio de algo nuevo, no en el final de su historia, sino en el comienzo de otra, porque a veces, la verdadera valentía no está en quedarse y luchar, sino en saber cuándo irse. Epílogo. La verdad tiene un precio. Semanas después, el mundo comenzó a notar el cambio. Las apariciones juntos desaparecieron. Las sonrisas compartidas dejaron de existir. Y aunque nadie conocía todos los detalles, algo era evidente. La historia perfecta había terminado. Pero para Elsa no fue una derrota.
Fue una liberación, porque al final, enfrentarse a la verdad siempre tiene un precio, pero vivir en la mentira cuesta mucho más.